Hola, buenas noches, Dios te bendiga, saludos, espero que la paz de mi Señor llegue ahora hasta tu hogar. Deseo de todo mi corazón que dejes que el Espíritu Santo pueda llenarte y pueda hablarte a tu vida. La palabra que el Señor nos traiga ahora, juntos podamos nosotros compartirla y sobre todo plantarla en nuestro corazón. Yo te pido que pongas tu corazón dispuesto, que traigas también tu Biblia, un lapicero y una hoja para que puedas apuntar los versículos y juntos podamos nosotros estudiar el tema que el Señor nos trajo ahora. Bueno, pues ahora el tema que yo quería compartir contigo se llama Satanás y sus demonios, ¿verdad? Debemos de nosotros saber que nuestro adversario, como dice el Señor, está como león rugiente mirando a quien devorar. Entonces la palabra del Señor nos dice que sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, pero para eso apareció nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Para deshacer las obras de Satanás. Entonces debemos de saber que si el diablo tentó a nuestro Señor Jesús, también lo hará con nosotros. Entonces debemos de saber y conocer, ¿verdad?, cuáles son los puntos en donde Satanás actúa en la vida de todo ser humano, porque sabemos que él está nada más para querer destruir, para querer quitarnos de la mira del Señor. Entonces vemos el mundo entero en el cual, ¿verdad?, el hombre sin Dios se convierte en un muñeco de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque como no hay amor en su corazón, entonces las tinieblas abundan en la vida del ser humano. Entonces por eso la gente mata, roba. Y entonces nosotros como hijos de Dios debemos de conocer también cuáles son sus objetivos de él y conocer a nuestro principal enemigo, que es el diablo, ¿verdad? Entonces yo te invito a que apuntes y puedas apuntar estos versículos para que tú puedas estudiarlos en tu casa. Abre tu Biblia por favor en Mateo 4 y juntos vamos a leer la palabra del Señor. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentados por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí quiero parar, ¿verdad?, para que tú puedas apuntar este primer engaño, este primer objetivo en donde Satanás le tira al Señor, y debemos de ponerlo en nosotros también, que Satanás va a llegar y se va a presentar cuando te sientas débil, cuando tengas tal vez un problema, cuando tengas en una situación, porque te digo que en estos aspectos es cuando el diablo quiere llegar a tu vida y ponerte temores, ponerte miedos, cuando tú estás en esa debilidad o tal vez en alguna enfermedad. Ese es el primer aspecto. Te digo por qué, porque como Satanás no se apareció antes en el comienzo del ayuno. Si tú te fijas que vino el tentador a nuestro Señor Jesús cuando Jesús ya tuvo hambre. Así llega Satanás a la vida de nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna enfermedad o algún síntoma de algo, entonces viene a poner temores. Ese es el primer aspecto en donde Satanás va a tirarte. ¿Por qué? Porque Satanás, como dice la palabra del Señor, anda como león rugiente mirando a quien devorar. Él va a conocer cuál es tu debilidad, cuáles son los temores en el cual sientas. Entonces ahí es donde va a tirarte el dardo, como anda nada más mirando, ¿verdad? Aquí como el Señor Jesús, ¿verdad?, llegó en el tiempo donde tuvo hambre, porque imagínate nada más
el haber ayunado 40 días y 40 noches, pues debemos de saber, imagínate, quédate un día, 2, 3 días sin comer, la ansiedad la que nuestro Señor Jesús sentía, ¿verdad? Pero sabemos que el ayuno era importante antes de comenzar su evangelio. Entonces aquí Satanás se hizo presente ya cuando nuestro Señor Jesús sentía esa debilidad, ¿verdad? Mira en el versículo 5. Entonces apúntale, esta es la primer debilidad en la cual Satanás puede llegar a tu vida, ¿verdad? Puede llegar, imagínate nada más, si llega, ¿verdad?, a poner tentación y a poner una mentira a los hijos de Dios. ¿Cuánto te imaginas que el mundo entero? Por eso, como dice la palabra del Señor, que sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabes por qué? Porque como imagínate la gente que no conoce quién es su primer enemigo, que es Satanás, que es el adversario. Entonces imagínate nada más que no hace con el mundo. También la misma situación lo hace con el mismo cristiano. Debemos de saber, si no tuvo respeto ni temor con nuestro Señor Jesús, mucho menos con nosotros. Entonces mira en el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no trompieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el segundo aspecto, Satanás te va a poner la mentira en tu mente con la misma palabra de Dios, ¿verdad? Porque el diablo conoce más mejor la Biblia que muchos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sabe de dónde tirarte. Aquí quiso ponerle una tentación tan grande, ¿verdad? Porque Satanás conocía que escrito está, ¿verdad?, que mandará sus ángeles, porque tú sabes que la palabra del Señor nos dice que nuestro Dios manda a sus ángeles a resguardar a sus hijos, ¿verdad? Aún a todos aquellos, ¿verdad? Conocemos que el mundo entero, ¿verdad?, aquel que es nacido tiene un ángel quien le resguarda. Entonces Satanás conoce la palabra. Entonces, pero el Señor siempre le respondía. Por eso es bien importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor para saber, ¿verdad?, cuando venga un dardo, tirarle, ¿verdad? Porque a nosotros que nos dio el Señor, nos dio potestad, nos dio a nosotros el poder de hollar serpientes y escorpiones, porque sabemos que el pleito no es contra la persona, sino contra gobernadores y principados. Mira en el 8, dice: otra vez le llevó el diablo, 3 tentaciones le puso. Dice: el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adores. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y este es este tercer aspecto en donde Satanás le mostró, ¿verdad?, todos los tesoros de la tierra. Es donde el cristiano, ¿verdad?, el hijo de Dios y el del mundo es engañado. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que muchas veces, ¿verdad?, sabe Satanás que la persona tiene necesidad. Entonces ofrece un trabajo, ofrece algo en donde esta persona se va a apartar del camino. ¿Por qué? Porque ya no va a tener tiempo de orar, ya no va a tener tiempo de buscar de Dios, ya no va a tener tiempo ni de ir a la iglesia. Entonces sabemos que Él está nada más mirando. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros nos levantamos, ya está el diablo buscando, y sus demonios buscando
¿verdad? En qué aspecto va a poner un trompiezo, ¿para qué? Para que el cristiano mismo pueda caer una tentación. Satanás conoce cuáles son nuestras debilidades, y como te digo, si el cristiano mismo no ora, entonces ¿cómo va a tener la fuerza para vencer la lujuria, la perversidad, el alcoholismo, las drogas? Nosotros debemos saber que todos los días estamos todos expuestos, pero debemos nosotros acercarnos a nuestro Señor para que el Señor nos dé la fuerza, porque sabemos, ¿verdad? Que por cuanto todos pecamos, pues sabemos nosotros, ¿verdad? Desde el comienzo que Satanás está nada más mirando a ver quién tiene debilidad. Entonces la fuerza misma, nosotros cargamos la batería todos los días en la oración. Entonces, ¿cómo podemos a veces decir, yo no sé por qué no puedo levantarme? ¿Verdad? Si hay gente que no busca de la presencia del Señor, el Señor nos va a dar la fuerza. El Señor conoce que nosotros somos débiles, el Señor conoce cuáles son nuestras debilidades. Entonces Él nos dará la fuerza que por medio de su palabra y por medio de la oración, ¿verdad? Para poder vencer todas estas tentaciones, porque sabemos que el diablo está nada más mirando a ver en qué aspecto nosotros, ¿verdad? Tenemos esa debilidad para poner tentación, para poner, ¿verdad? Esa mentira en la mente para poder ejecutar ese pecado, ¿verdad? Entonces sabemos que en la Biblia hay tantos ejemplos, ¿verdad? Yo lo dividí en tres partes, como te dije al principio, en los tres aspectos, en los tres lugares donde Satanás tentó, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús, que primero fue en la debilidad, puede atacar en una enfermedad. Segundo, en la palabra del Señor. Y tercero, con dinero y afanes. Entonces voy a ver si en 2 videos voy a tratar de hablar todo esto, porque es bien importante conocer, ¿verdad? A veces nosotros no podemos salir de la misma situación, pero porque no conocemos, ¿verdad? La raíz de dónde viene, ¿verdad? El trompiezo, o dónde viene, ¿verdad? Ese aspecto que nos está estorbando para acercarnos al camino de nuestro Señor. Y debemos también nosotros conocer que Jesús vino ¿verdad? A quebrar cadenas. Debemos saber que así como mucha gente piensa que Satanás no es real ni sus demonios, y yo te lo voy a comprobar con la palabra de Dios, que Jesús se confrontó, ¿verdad? Con demonios en las personas, y aún estos demonios provocan enfermedades en las personas en las cuales estaban atadas en esas enfermedades. Entonces el Señor vino a libertad. Nuestro Dios no ha cambiado, nuestro Jesús es el mismo ayer, ahora y es siempre. Entonces debemos de saber que tenemos esperanza en su camino, debemos de saber que tenemos esperanza en Él, debemos de acercarnos. Por eso el gran consejo que el Señor nos da, te los voy a leer ahorita para que tú los apuntes, ¿verdad? Y tú puedas conocer que Satanás es real, y que debemos nosotros de acercarnos a Dios, pero también no tener temor a este ángel caído. ¿Por qué? Porque él no tiene potestad sobre nosotros que somos hijos de Dios, mas sin en cambio sobre el mundo, ¿verdad? Debemos de saber que por medio de la oración podemos ser libres, ¿verdad? Entonces mira, en 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios. El consejo que nuestro Señor nos da: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Seas hijo de Dios o seas amigo, entonces él anda poniendo tentación, poniendo caída. ¿Sabes por qué? Porque él conoce que nuestra vida es tan corta en esta tierra, ¿verdad? Y como él ya no tiene otra segunda oportunidad, entonces
qué es lo que hace? Pues poniendo tentación, poniendo ¿verdad? Vicios, poniendo enfermedades, pero sabemos nosotros que nuestro pleito no es contra alguien, sino contra huéspedes, ¿verdad? Sabemos y contra Satanás mismo. Entonces, mira, dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de nosotros. Así como nuestro Señor Jesús puso ejemplo, que Él resistió toda tentación, ¿verdad? Y con la misma palabra de Dios, ¿verdad? Tuvo que huir Satanás. ¿Por qué? Porque ante toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesús, y sabemos que el que pelea con nosotros es nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos la esperanza, porque es más poderoso nuestro Dios que el que está en este mundo. Sabemos que nuestro Dios es grande, Él es fuerte, y contra Él, aunque estos demonios se levanten, sabemos que nuestro Señor, ¿verdad? Es quien pelea por nosotros, porque también debemos de saber esto, como dice Efesios 4:7, no deis lugar al diablo. Nosotros cristianos debemos de saber, nosotros hijos de Dios debemos de conocer que una puerta a Satanás, ¿verdad? Que le dejemos abierta, entonces puede llegar una tentación grande. Debemos de saber que muchas veces, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿verdad? Hacemos cosas, podemos hacer cosas, ¿verdad? En las cuales el diablo viene a atacarnos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros mismos damos ese mismo paso y estamos entrando en puertas donde no debemos de entrar. Entonces Satanás está nada más esperando a una debilidad en la cual aquella persona tenga o nosotros mismos tengamos para poder entrar a nuestras vidas. Porque mira, en Apocalipsis 12:12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tenemos poco tiempo. Este versículo lo debemos de aprender de memoria, debemos de saber que Satanás está, ¿verdad? Nada más mirando, ¿verdad? Sobre nuestras vidas, sobre tus hijos, sobre ti mismo, ¿para qué? Para quitarnos del camino de Dios con mentira. ¿Y sabes dónde comienza la guerra? En tu cabeza. Nada más ponte a pensar, muchas veces se te vienen pensamientos, ¿verdad? Que dices, wow, esto no, debemos de cortar y decir en el nombre de Jesús, vete. ¿Por qué? Porque no debe de venir, pero si nosotros nos quedamos pensando en esa situación, pues no, hombre, vamos a comenzar aquí, vamos a llegar en un segundo de aquí a China y de aquí a Japón y de todas estas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra misma mente, ¿verdad? Debemos nosotros de reprender al diablo, y en el nombre de Jesús tendrá que huir, porque nuestro Dios nos ha dado poder a nosotros, ¿verdad? Para poder hacer algo de la situación. Porque mira, en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Por eso vemos la vida de muchas personas del mundo entero, de la gente autodestruyéndose con el alcohol, con las drogas, con los cigarros, con las fornicaciones, con los adulterios, ¿verdad? Cosas dañinas. Fíjate que Satanás presenta el pecado muy hasta con flores y con algo bonito. Mira los comerciales de los licores, de la cerveza. Satanás te los pone, ¿verdad? Ofreciéndotelos como refrescante en el calor y todas estas cosas. Entonces, ¿verdad? Muchas veces te ofrece las drogas como tranquilizante para, ¿verdad? Para una enfermedad grave, ¿verdad? Sabiendo que a lo mejor puede provocarte una adicción. Entonces sabemos que presenta la lujuria, ¿verdad? Con mujeres o hombres, ¿verdad? Entonces sabemos que Satanás es aquí, como dice la palabra del Señor, que está como ladrón, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para quererte robar, ¿verdad? Tu tranquilidad, para quererte robar esa bendición que Dios quiere traer a tu vida. ¿Por qué? Porque haciéndote caer en pecado,
¿verdad? Pues que va a entrar en ti, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que regresan 7 demonios a entrar en la casa de ¿verdad? Que es el templo, que es el cuerpo. Entonces debemos de estar alertas, porque mira en Efesios 6 del 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, ¿ves? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, ¿verdad? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es que cuando venga alguien a agrederte, sabes que no debes de contestar para atrás, porque la Biblia nos dice que no pagues mal con mal ni maldición con maldición, que no seas vencido de lo malo, sino vence, ¿verdad? El mal con el bien, que debemos de orar por aquella persona que te agrede, aquella persona que a lo mejor te odia, aquella persona que te hace la vida de cuadritos, ¿verdad? Sabemos que para nuestro Señor no hay nada imposible. Debemos de orar por esa persona, seguir, y ¿verdad? Porque los demonios cauterizan la vida de las personas, y sabemos que cauterizan la vida de aquel vecino, de aquel compañero del trabajo que a lo mejor te hace la vida triste, pero sabemos que nuestro Señor Jesús murió para todo el mundo, y así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, sabemos, como dice aquí su palabra, que el pleito no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes, ¿verdad? Gobernadores de las tinieblas. Entonces sabemos que esos demonios van a querer quitarnos esa paz en nuestro Señor Jesús, van a querer poner esa tentación, ¿verdad? De enojo, de enfermedad, de cualquier situación. Por eso aquí nos está diciendo, mira en el versículo 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, cuando venga esa tentación, haciendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes y ceñíos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, dice el Señor. Porque solamente con la palabra del Señor vamos a poder nosotros derribar a esas tentaciones que Satanás y sus demonios nos van a poner todos los días. Entonces debemos de saber que tal vez a lo mejor te van a diagnosticar alguna enfermedad, a lo mejor te van a decir algún problema, algo, yo no sé, pero debemos de vestirnos, ¿verdad? De esa fuerza que nuestro Señor Jesús nos da a nosotros por medio de la palabra de Dios, para que nosotros podamos, ¿verdad?, vencer toda tentación, tantos problemas que van a venir en la vida. Entonces sabemos que si nuestros ojos en este cuerpo de verdad viéramos el mundo espiritual, no, imagínate que nos asustaríamos, mas sin en cambio sabemos de la existencia de Satanás con los demonios. Entonces sabemos que cuando una persona mata, cuando una persona roba, cuando una persona adultera, cuando una persona se droga, sabemos que no viene de nuestro Dios. Por eso el Señor nos dice que tengamos cuidado, que nos vistamos y de la palabra del Señor para tomar esa fuerza. Mira en el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perversidad y súplica por todos los santos, ¿verdad? Entonces mira, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz,
Mira, en Apocalipsis 13, del 13 al 14, dice también, hace señales grandes de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. ¿Esto por qué? Porque Satanás tiene, ¿ves? Como le puso a nuestro Señor Jesús, le puso tentación y le puso todo esto. Satanás tiene un poder, pero sabemos que nuestro Dios es más poderoso que ese diablo. Entonces nosotros debemos de estar firmes. Imagínate si muchas veces hay gente, hay pueblo de Dios que ha caído, trompezado. Entonces sabemos nosotros que estamos todos los días susceptibles, pero ¿cómo tomaremos fuerza en la palabra y en la oración? Entonces tomar un paso para poder resistir y quitarnos de todos los dardos que Satanás y todos los demonios nos pongan todos los días. Porque el diablo va a querer que caigas en adulterio. El diablo va a querer que pienses en alguien más que no es tu novio, tu novia, que caigas en fornicación. Satanás va a querer que vuelvas a caer en el alcohol, en las mentiras, en el robo. Todo esto porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y Él conoce que si la persona cae en todos estos pecados sin arrepentimiento y llega a morir, entonces sabemos que hay un cielo y hay un infierno, porque nuestro Señor pagará a todos conforme a sus obras. Entonces debemos de conocer esto, como dice la palabra del Señor. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8 al 9. Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. Solamente con Él tendremos la fuerza para vencer. Jesús sanó. Acuérdate que Jesús te sanó, te ha sanado. Jesús seguirá sanando. Pero debemos de saber que hay un propósito, ¿verdad? Para nosotros, que conozcamos toda esta situación en las cuales el diablo no quiere que tú conozcas. Entonces vamos a comenzar a leer. Mira, para que sepas, en el primer aspecto, ahorita voy a comenzar con las debilidades y las enfermedades, ¿verdad? En las cuales Satanás atacó a nuestro Señor Jesús, que fue el primer aspecto en la primer tentación que le puso. Entonces vamos a mirar, mira aquí en Mateo 4, 23. Entonces cuando Jesús comenzó a predicar, dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mira, quiero que vuelvas a leer el 24 para que tú veas que el Señor sanó a muchos que tenían enfermedades con tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Entonces debemos de saber aquí que solamente en Cristo podemos nosotros recibir esa sanación. Solamente nuestro Señor Jesús podemos nosotros ser libres de todas esas cadenas del enemigo. Solamente debemos de saber que solamente en Cristo podemos nosotros cambiar nuestra vida. Aquí estos enfermos fueron libres, y también los endemoniados, porque el Señor, acuérdate que a la misma iglesia, como ya ahorita, debemos de nosotros saber, si tú conoces del evangelio, si tú eres hijo de Dios, el Señor nos ha dado a nosotros una ordenanza, como dice el Señor en Marcos 16, 15 al 18. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta
estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es algo que nos está diciendo a nosotros que oremos por aquel enfermo, que oremos por aquel alcohólico, aquel drogadicto. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Entonces nuestro Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces el Señor nos ha dado una orden a todos los que conocemos del Evangelio. Entonces, si el Señor nos ha dado a nosotros esa potestad, ¿verdad? Sabemos nosotros que el Señor es el quien lo va a hacer, y para Él no habrá nada imposible. Solo recuérdate en esta parte, mira, mira, te lo voy a leer porque en Mateo 17 del 14 al 25 yo te voy a poner un ejemplo de este muchacho, ¿verdad? Que tenía una gran enfermedad en la cual sabemos que era un demonio que lo estaba atormentando, y solamente nuestro Señor Jesús pudo liberarlo. Miren el 14, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se le arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Se molestó nuestro Señor. ¿Sabes por qué? Porque como acabamos de leer ahorita, el Señor nos dio a nosotros como hijos de Dios para ir a orar por aquellos enfermos. Solamente debemos nosotros de pedirle al Señor: Señor, tú eres el quien vas a hacer todo para que tu nombre sea glorificado. Entonces, porque sabemos que sin fe es imposible agradarle al Señor, ¿verdad? Entonces sabemos esto, y cuando no hay fe, entonces no puede aquella persona ser libre. ¿Por qué? Porque cuando hay duda, entonces hay incredulidad en la persona de que no pueda recibir esa sanación o esa libertad, porque muchas veces el ser humano, la persona es tan incrédula que no cree capaz a nuestro Señor de poder liberar. Entonces aquí sabemos nosotros que los que no tenían fe eran los discípulos, porque sabemos que este muchacho pues tenía algo grande, lunático, imagínate nomás con tan semejante demonio. Entonces por eso dice el Señor: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Entonces esa misma situación debemos nosotros como hijos de Dios estar alertas cuando oremos por una persona. ¿Por qué? Porque muchas veces ni el cristiano mismo cree que son demonios, y muchas veces creen que no, pues yo no voy a poder. Pues si el Señor nos dio a nosotros una orden que vayamos y prediquemos el Evangelio, entonces ¿cómo es posible que haya duda? Entonces por eso nuestro Señor Jesús dijo: bienaventurado es el que ha creído sin haber mirado, porque el Señor no se agrada cuando no hay fe. Miren el 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano de aquella hora. Entonces aquí yo quiero también decirte algo, que toda enfermedad sabemos que son demonios. Estos tienen nombre: un demonio de cáncer, un demonio de esquizofrenia, un demonio de alcoholismo, un demonio de drogadicción, un demonio de pornografía. Esos son los nombres en los cuales la persona puede estar en cadena. Por eso cuando oremos en el nombre de Jesús, reprenderlos, y nuestro Señor los echará fuera. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros tiene más poder que el que está aquí en la tierra, y sabemos, como nuestro Señor Jesús nos dijo, que el pleito no es contra sangre
¿verdad? Ni carne, es contra huéspedes y todos estos gobernadores de las tinieblas. Entonces nuestro Dios está con nosotros y Él es quien va a echar a todos estos demonios de las personas. Entonces muchas veces podemos quedarnos campantes, nada más aceptando la situación, o muchas veces miramos a personas donde estas personas están con situaciones y enfermedades terribles. Entonces no hacemos nada, somos una piedra de trompiezo. Debemos nosotros levantarnos, porque el Señor nos dio una orden a todos los hijos de Dios, levantarnos con aquellas personas y comenzar a orar por tus familiares, por tus hijos. Pero eso sí, cuando ores por ellos, recuérdales que nuestro Señor Jesús es quien los va a libertar, pero sobre todo presentarle lo más principal, que es el Evangelio de Dios. Porque mira, aquí este muchacho, ¿verdad? Sabemos que este muchacho quedó libre. Entonces, y fue sano, gloria a Dios. A ti, te pregunto a ti, ¿el Señor te ha sanado, te ha libertado de algo? A mí sí, el Señor me ha libertado de muchas cosas, y sobre todo el demonio del alcoholismo que corre en mi familia y corre, yo creo que en familia de muchos, porque es ahí donde Satanás me tenía atada, pero más sin en cambio mi Señor Jesús vino a quitar toda cadena, porque para eso vino nuestro Señor Jesús, a hacernos libres. Pero eso sí, debemos de saber esto, que aquella persona que es libre debe de cuidar su sanación, porque muchas veces muchos reciben la libertad de una situación de alcoholismo, de drogas, de yo no sé qué, pero y vuelven al mundo. Entonces debemos de saber esto, como dice la palabra del Señor, que vuelven 7 espíritus, como dice en Mateo 12, 43 al 45, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Debemos de guardar todos los días, como dice la palabra del Señor: no deis lugar al diablo, no abras puertas, porque Satanás te va a poner tentaciones. Pero a veces nosotros todo le ponemos, ¿verdad?, la culpa a la otra persona. Podemos nosotros ponerle la culpa a tal persona o yo no sé a qué situación, pero nosotros somos responsables de guardar nuestra propia sanación, nuestra propia trabajar en nuestras vidas. Porque ¿cómo es posible si una persona es libre? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo del alcoholismo, ¿verdad? Como yo, te voy a poner el ejemplo. Yo tuve que apartarme y hacer algo de la situación y pedirle fuerza a mi Señor cuando el Señor me hizo libre. Pero tuve que apartarme de lugares en donde podía yo caer, o de personas donde sabía que Satanás iba a usarlas para ponerme a mí tentación. Entonces, mientras el Señor obraba en mi vida, yo tuve que apartar y hacer algo de la situación, porque sabemos muchos que reciben, ¿verdad?, la sanación, la libertad. Entonces no cuidan ese vacío en donde ese demonio fue sacado con la palabra del Señor. Entonces al rato ya no nomás los ves con alcoholismo, sino los ves con drogas, los ves con otras cosas y los ves peores. Entonces debemos de saber toda esta
todas estas cuestiones en donde el enemigo va a llegar a atacarnos. Él le tira al mundo, pero también le tira los dardos más grandes al cristiano mismo. ¿Por qué? Porque quiere que nos apartemos del camino, quiere que no tengamos una comunión sana ni santa con nuestro Creador. Él quiere poner trompiezo todo el momento, a todas horas y en todos minutos. Entonces debemos de saber que así como nos dijo el Señor, nos aconsejó que Satanás está como león rugiente, mirando a quién devorar, que quiere que seamos nosotros sobrios. ¿Qué significa esto? Que estemos alertas en todo esto y saber y cerrar esas puertas para que Satanás no venga y tome ventaja, ¿verdad? Porque vemos aquí que va a haber situaciones diferentes. Entonces la Biblia no nos esconde nada, nos pone ejemplo. Aquí nos está poniendo un ejemplo de una enfermedad, que era este muchacho era lunático, mas sin en cambio, como dice la palabra del Señor, que todo lo podemos en Cristo. Entonces solamente en Cristo pudo ser sano este muchacho. Ahora yo voy a hablar de otro ejemplo, Lucas 8, 26 al 36. El endemoniado gadareno. Primer aspecto, quiero que entiendas que esta situación de este hombre, yo me enfoco en él, mirándome a mí, ¿verdad? Porque viéndolo espiritualmente, estamos en esta historia, estábamos nosotros enganchados con cadenas, haciendo daño al cuerpo en tanto pecado, mas sin en cambio Jesús vino a nuestras vidas a cambiarnos. Entonces por eso debemos nosotros acercarnos al Señor, y yo quiero ponerte otro ejemplo para que tú veas que va a haber situaciones de diferentes aspectos, y sabemos que nuestro Señor es el único que nos puede dar esa salvación y esa libertad. Mira en Lucas 8 del 26 al 30, del 26, perdón, al 39. Jesús vino, ¿verdad? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba a la ribera opuesta a Galilea. Cruzó el mar entero solo para venir a este lugar. Al llegar él a tierra, bajándose de la barca, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropas. Ver lo que el diablo hace. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliera del hombre, pues había mucho tiempo que se había apoderado de él. Quien estaban hablando no era el hombre, eran los demonios. Entonces, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque somos muchos. Demonios habían entrado a él y le rogaban que no los mandara ir al abismo. ¿Ves cuánto? Imagínate una legión de demonios que tenía esta persona. Entonces, tú nada más fíjate en las calles, muchas veces ves por aquí, por allá personas hablando solas, hablando por aquí, por allá con esquizofrenia. Entonces yo te pregunto, no nomás esas personas, el mundo entero necesita conocer de Dios, porque así como Satanás y todos esos demonios, legión de demonios, lo tenían atormentado y viviendo en los sepulcros y haciéndose daño, cortándose y todo esto. Entonces así están muchos viviendo una vida en la cual solamente Satanás lo único que les está trayendo es un encadenamiento a la vida de tormento, porque sabemos que
que hay un cielo y hay un infierno, y como dice la palabra del Señor, que los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los que se acuestan con varones entrarán al reino de los cielos. El mundo entero está viviendo en algún pecado donde el diablo los tiene encadenados. Jesús quiere venir a la vida de muchos a traerles libertad. Entonces, así como vino Jesús y cruzó todo el mar en busca de esta persona que estaba con una legión de demonios, imagínate nomás, ponte a pensar la situación en la cual este hombre estaba, pero los mismos demonios, ¿verdad?, sabían que Jesús los quería poner en el abismo. Entonces saben que ellos tienen un tiempo porque el tiempo se está cortando, y sabemos nosotros que se les está acabando el tiempo. Entonces quieren destruir, matar a las personas con enfermedades, con situaciones, porque como son puertas abiertas en las cuales si la persona está en pecado, pues tienen ellos libertad de entrar a las casas, que son a los cuerpos. A ellos les gusta morar en cuerpos, porque sabemos que son espíritus incorpóreos que les gusta estar en las personas. Entonces debemos nosotros de venir a los pies de Cristo para recibir esa libertad. Estos demonios le rogaban que no los mandara ir al abismo, porque nuestro Señor Jesús pone a los demonios hasta el infierno, allá donde no puedan salir. Había ahí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaban que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso nuestro Señor, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Y miren el 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrado en la barca, se volvió. Estos hombres despreciaron a nuestro Señor Jesús, al cual iba a venir a darles libertad. Pero lo que yo quiero decirte, quiero que enfoques, es de que saliendo estos demonios, como te digo, les gusta estar en cuerpos. Se fueron a los cerdos, pero el cual, como no les gusta estar casi en animales, pues les gusta estar en personas, ¿verdad? Como te digo, si nosotros pecamos, entonces sabemos que es una puerta abierta a los demonios. Entonces sabemos que también quiero que entiendas que las situaciones muchas veces en las cuales las personas están con enfermedades, esquizofrenia, cánceres, todas estas cosas, sabemos que tienen estos demonios, tienen un nombre. Solamente sabemos que hay libertad en nuestro Señor Jesús. Pero qué terrible, qué triste que muchas veces las personas, hay personas que en cierta parte de sus vidas han recibido algún milagro, han recibido han recibido algo en sus vidas, y muchas veces no reconocen al que viene a dar libertad. No reconocen a nuestro Señor Jesús. Muchos se vuelven atrás, muchos le cierran la puerta a nuestro Señor, pero eso sí, dan una puerta abierta a los demonios. ¿Por qué? Porque prefieren vivir en pecado, prefieren vivir en estas cosas que recibir a nuestro Señor Jesús, que quiere darles libertad. Este hombre que recibió la sanación de esta libertad, de estos
legión de demonios, dice que le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este es un ejemplo en los cuales nosotros como hijos de Dios debemos de contar lo que nuestro Señor hizo a nuestras vidas, porque en cierta manera aquel que ha venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Sabemos nosotros que fue libre de alguna situación, entonces debemos nosotros contar lo que nuestro Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Entonces esta persona que recibió la sanación no perdió ningún momento, sino fue a contar, así como yo vengo a contarte que yo fui libre y Señor cambió mi vida. Tú puedes recibir esa libertad, y sabemos nosotros que el tentador siempre va a poner una piedra de tropiezo, pero sabemos que nuestro Señor está aquí para quitarla de nuestro camino. Debemos de nosotros conocer a nuestro principal enemigo, porque recuérdate que cuando una persona, bueno, vamos a ver en un equipo de fútbol, que van a confrontar, ¿verdad? En un estadio, se conocen, deben de conocer al contrario para saber cuáles son las debilidades. Debemos de conocer a nuestro adversario, que está principalmente poniéndonos todos los días pensamientos, poniéndonos tentaciones con los ojos, poniendo tentación, sembrando en nuestro corazón cosas malas contra el prójimo, contra aquella persona, poniendo en nuestras vidas tropiezos. ¿Por qué? Porque si el Señor nos, sacó a unos de las drogas, va a usar a una persona para ponerte tentación. Si el Señor te libertó de la lujuria, te va a poner a una persona donde a lo mejor en tu trabajo, ¿verdad? Te diga, te ves bien o algo, yo no sé. Entonces debes de apartarte, porque Él viene con un lazo para tomarte y poder enredarte como las arañas construyen su telaraña para agarrar a su presa. Así Satanás está todos los días. Pero recuérdate que nuestro Señor Jesús nos dijo a nosotros que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nuestro Dios no ha cambiado, nuestro Señor es el mismo ayer y será por siempre, porque nuestro Dios es Dios. Dios todo lo puede. Dios puede libertarte de esa tormenta que a lo mejor te aqueja, puede sanar a aquella persona, pero recuérdate que siempre es acercarte al camino de nuestro Señor, porque sabemos que hay puertas en las cuales Satanás puede entrar con libertad. Nuestro Señor Jesús nos ha dicho que Él está aquí para darnos libertad. Entonces, porque como dijo Él en Lucas 5:32, los sanos no tienen necesidad de médicos, ¿verdad? Sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a sanar a todo dolido porque el diablo ha puesto situaciones en toda la vida, situaciones en las cuales una persona te ha herido en tu corazón, donde Satanás ha usado a una persona, a una situación en donde Satanás ha puesto ¿verdad? Este tropiezo, esta arma perfecta en la cual te ha dañado tu corazón.
porque sabemos nosotros que el libertador está aquí y se llama Jesucristo, y es el Hijo de Dios. Para Dios no hay nada imposible, porque sabemos nosotros que el Señor sanó a tantos, y yo te di 2 ejemplos para que tú veas que en estas 2 enfermedades no nomás eran enfermedades y aceptarlas, sino que sabemos que eran demonios. Entonces nuestro Señor Jesús es el mismo y Él puede darnos a nosotros la libertad, porque sabemos que así ha expulsado a demonios de nuestras vidas y hemos podido ser libres. Jesús vino a darte a ti la libertad, porque también debemos de saber que el Señor sanó. ¿Te acuerdas al paralítico de Betesda? ¿Te acuerdas de esa parte en la palabra del Señor? Donde después de haberlo sanado le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no se te venga algo peor. Es lo que te digo, debemos nosotros de cuidar, tener nosotros cuidado. ¿Por qué? Porque como leímos en Mateo 12, 43 al 45, que el espíritu inmundo sale del hombre. Pero si encuentra su casa de donde salió barrida y arreglada, ¿qué quiere decir esto? Que si no nos llenamos de la palabra del Señor y vamos a embarrarnos otra vez al pecado, entonces ¿de qué sirve que nuestro Señor haya sanado o libertado a cierta persona? Por eso Jesús le dijo al paralítico: sabes que ten cuidado, mira, has sido sanado, no peques más. Pero sabemos nosotros, bueno, muchos pueden decir, pues es imposible no pecar, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que el que nos da la fuerza para quitarnos del pecado es nuestro Señor, y el que nos da la fuerza es nuestro Dios. Entonces, en nosotros, los hijos de Dios, ya no prevalecemos en el pecado, porque sabemos la ley de Dios, que si el Señor dice no matarás, no robarás, también el Señor dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Cuando viene esa tentación, nosotros peleamos esa tentación con la palabra del Señor, pero conocemos nosotros. Entonces debemos de resguardarnos. Es como aquel soldado que va a la guerra, debe de estar alerta de su adversario, como decía en Efesios 6, que vestirnos con la coraza de justicia para pagar todos los dardos del enemigo, que es la palabra del Señor, orando y velando en todo tiempo. Entonces yo te pongo como ejemplo esta parte en donde Satanás viene a atacar con debilidad y con enfermedad, como lo hizo con estas 2 personas, y podía contarte más y más y más, y aquí estar más tiempo, pero yo quería ponerte este ejemplo para que tú estudies en Mateo 4 la primer tentación que el Señor le puso, que el diablo le puso al Señor, estando él débil en el aspecto de que él tenía hambre. Satanás entró y se apareció, ¿verdad? En el tiempo en donde el Señor estaba débil, pero nuestro Señor pudo vencerlo. Nosotros también todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Por qué? Porque así como el Señor nos dio a nosotros la fuerza para luchar contra el enemigo, y nos dio una orden a todos nosotros que ir al mundo entero y predicar el evangelio, también nos dio la autoridad que como dice el Señor, estas señales les seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y también dice en Santiago 5, 14 al 15, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y en el nombre del Señor lo unjan con aceite, y cuando oren con fe el enfermo sanará. Porque sabemos nosotros que
que nuestro Señor todo lo puede, pero es para recibir muchas veces lo que le estamos pidiendo a nuestro Señor, debe de existir la fe. Debes de creer que el Señor lo puede. Pero sabemos que nuestro Dios es soberano también y muchas veces le pedimos y sí, no recibimos porque primeramente pedimos mal y segundo aspecto, tenemos cosas en nuestras vidas que cómo podemos echar fuera un demonio cuando está la puerta abierta que le estamos dando a los demonios que entren a nuestra vida. No podemos servir a dos señores, no podemos estar con un pie en el evangelio y con otro pie en el mundo. ¿Por qué? Porque agradarás a un Señor o agradarás a nuestro Dios. Entonces debemos de saber que lo importante, nosotros hijos de Dios, debemos nosotros de poner nosotros los ojos alerta y agradar a nuestro Dios. Y sabemos nosotros que así como Satanás no tuvo vergüenza de tocar a nuestro Señor, ¿verdad? Lo hará con nosotros. Pero sabemos nosotros que nuestro Dios está para pelear porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces, por eso dice el Señor en Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, porque muchos tienen temor a los demonios o a Satanás mismo. El diablo no va a poder tocarte, a lo menos que como te digo, que le estés dando una puerta. Y segundo, muchas veces también nuestro Dios permite una zarandeada en nuestra vida para ver cómo están nuestras vidas, para ser probados también nosotros. Solo recuérdate de aquel pasaje en la palabra del Señor en Lucas 22:31-34, donde Jesús le dice a Pedro, le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Aquí el Señor le está diciendo a Pedro que Satanás le iba a hacer algo, ¿verdad? Pero que tu fe no falte, porque muchas veces nos encontramos en situaciones donde hasta la fe muchos cristianos pierden porque, es que Dios, y la culpa se la echamos a nuestro Señor, y entonces, dudamos, Dios no va a poder sacarnos de ese agujero. Entonces, por eso aquí le está advirtiendo nuestro Señor, Satanás te va a dar esta zarandeada, pero que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú me niegues 3 veces, ¿ves? Entonces, esa iba a ser la zarandeada que el diablo le iba a dar a él. Entonces, a veces, como te digo, Satanás no va a poder tocarte a tu vida, tu hijo de Dios, si Dios no lo permite. Pero recuérdate, en Romanos 8:28 dice que todo, ¿verdad? Todo obra para un bien, para lo que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan pecadores. Recuérdate que somos tan cabezones, somos enojones, tenemos tanta maldad en nosotros que necesitamos esa zarandeada para que sacar nuestros trapitos al sol y el Señor pueda ayudarnos a levantarnos, porque sabemos nosotros que nuestro Dios siempre está obrando nuestra vida, porque el que comenzó la obra, Él la perfeccionará. Solo recuérdate, tu hijo de Dios, tu hija de Dios, acuérdate cuando viniste a los pies de Cristo. Yo no sé cuántos años tengas en el Señor, pero solo recuérdate el avance que has dado, las experiencias que has tenido. Todo lo que te ha acontecido ha sido con un buen propósito.
en los comienzos de mi caminar, el Señor permitió un cáncer fase 4 en mi vida, donde a mí los doctores me decían que ya no, que me iba a morir en un año y con quimioterapia. Entonces, híjole, fue para mí esta situación tan terrible, porque yo no sabía todavía la fe que tengo ahorita, pero hasta ahorita yo comprendo las situaciones en las cuales Dios permitió que me zarandeara Satanás con esa prueba para darme un escalón más, para quitarme cosas en mi vida. Entonces fue una batalla de 9 meses en donde el Señor prometía que me iba a sacar de esa situación, pero estaba obrando en mí. Tenía yo que buscar más del Señor, tenía que aprender muchas cosas. Entonces a los 9 meses mi Señor me dio la victoria. Yo te puedo decir que ya pasaron 13, casi 14 años de esa prueba de cáncer fase 4. ¿Quién quiere recibir esa noticia? Entonces, sabemos nosotros que un día vamos a partir de este mundo, sí lo sabemos, pero tenemos nosotros las armas perfectas en las cuales nosotros debemos de pelear la buena batalla. Visualízate tú, hijo de Dios, como un soldado en el ejército de Dios. Aquel soldado tiene que ser entrenado en diversos lugares, en los desiertos, para que aguanten hambres, para que aguanten calor. Pero recordemos nosotros que estamos en el ejército de nuestro Señor y que el Señor nos está haciendo soldados para las batallas. Pero recuérdate que el enemigo, el Señor nos los ha dicho que es Satanás con todos sus demonios, pero eso sí nos ha dado a nosotros la arma perfecta en la cual nosotros podemos combatir esa enfermedad, esos temores. Pero eso sí, tenemos que conocer todos los aspectos, como te digo, velar y orar para no caer en tentación, llenarte de la palabra de Dios cuando venga una tentación. Entonces, que tú tengas la salida y recordarte, mi Señor está aquí, Señor, ayúdame, mira, el tentador está aquí. Entrégale todas tus cargas a tu Señor, porque dijo nuestro Señor, venir a mí todos los que están cargados, para que yo les dé descanso. Yo doy la paz, no como el mundo la da. La paz que encontraron estas dos personas que acabamos de leer, el endemoniado gadareno y el joven lunático, encontraron la paz que en la cual no podían ellos recibir en otro lugar. Nuestra paz que el Señor nos da a nosotros, que aunque estemos pasando por enfermedades, por pruebas, por situaciones, nuestro Señor va en el barco como capitán llevando el barco y nosotros vamos atrás, somos los marineros. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros a tener esa fuerza de decir, bueno, en esta prueba el Señor nunca me dejó? Tenemos que pasar por situaciones. Sí sabemos nosotros, como lo acabamos de leer, que el pleito no es contra carne ni sangre. Debemos de saber que Satanás también está para que nuestro Dios lo permita, para en nuestras vidas, en situaciones, para nosotros ser ¿verdad? Levantados en un escalón más. Mira, yo te voy a leer otro en Job 1 del 7 al 12, para que veas cómo Dios permite. Como te digo, muchos cristianos le tienen temor al diablo, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que no te puede tocar sin que sea la voluntad de nuestro Dios. Y aquí te lo voy a comprobar con la Biblia, para que tú veas que el propósito, pero para que veas que el mal existe. En Job 1:7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, ¿ves? Porque el diablo anda dando vueltas en donde quiera. Y Jehová dijo a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Ves? Qué orgulloso nuestro padre, ¿verdad? Tenía de su hijo Job, porque el Señor se enorgullece de quién somos, de sus hijos. Él conoce quién eres. El Señor conoce quién soy. Entonces el Señor, todo orgulloso, le presenta a Satanás. Pues mira, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ves que el Señor conoce nuestras vidas? Entonces respondió Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Es lo que te digo, nuestro Señor es quien nos cerca una protección. Satanás conoce que estamos protegidos por el Altísimo. Por eso el diablo le dijo al Señor, ay, pues lo tienes cercado a él y a todo lo que tienes. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. ¿Ves cómo Satanás ahí anda también de venenoso, como dice la palabra del Señor, anda como león rugiente? Yo aquí te quiero poner este segundo ejemplo para que tú veas la primer situación, que Satanás anda de acusador. Segundo, que nuestro Señor conoce nuestras vidas. Tercero, que hay una protección para los hijos de Dios y que solamente mi Señor la puede quitar. Y como te digo, como te di el primer ejemplo antes de que así como fueron zarandeados, ¿verdad? Como fue zarandeado Pedro, así somos zarandeados nosotros. Y aquí Dios le dio permiso al diablo, ¿verdad? Le dijo a Jehová Satanás, pues he aquí todo lo que tienes está en tu mano y solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces yo te invito a que leas la historia completa y que tú puedas ver lo que pasó, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que en todo Dios tiene un propósito. Dice la palabra del Señor que Él azota al que toma como hijo. Las pruebas producen fe, producen paciencia, producen a nosotros, nos producen, como te digo, una fuerza en las cuales podemos nosotros contar hasta el día de ahora. Nuestro Dios no nos ha abandonado. Cuando pasaste por aquella tormenta salió el sol y luego ya vistes con otros ojos y pudiste ver en la cual esa situación sirvió a tu vida para dar un paso más, porque el Señor todo obra para un bien. Solo recuérdate que ante nuestro Dios toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que nuestro Dios es Dios y no hay más que Él. Entonces debemos de saber que el diablo no tendrá potestad sobre ti, sobre tu alma. Por eso nos dice el Señor en Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, que cuando venga una enfermedad, venga una situación, mas el alma no la puede tocar. Así como Satanás tocó a Job con una sarna, como te digo, lee la historia porque está un poco larga. Y le tocó, mas el alma no se la pudo tocar, porque como le dijo aquí, no pongas mano sobre él. Y aunque venga el diablo con ejércitos y todos sabemos que nuestro Dios es quien puede pelear esa batalla. Solamente, como dice el Señor, conocer, que le pongamos a él toda petición en sus manos, que sean conocidas todas las peticiones. Entonces nuestro Señor nos dará la salida, nos dará la fuerza para aguantar todo lo que se venga.
Y así como te digo, yo no sé qué situaciones has pasado. Mira, a lo mejor lloraste, pero vino el día y luego ya tenías alegría, porque para todo hay tiempo. Entonces debemos de saber que en esta tierra estamos la vida es tan corta, que dice la palabra del Señor en Santiago que es como la neblina, que por un tiempo aparece y luego desaparece. Entonces debemos de saber que Satanás conoce que nuestra vida es tan corta en la tierra, por eso está todos los días trabajando con los demonios, poniendo tentaciones para que tú caigas y no puedas salir de ese hoyo en las cuales nuestro Dios quiere darte libertad. Y muchas veces decimos, ¿por qué Dios no nos escucha? Porque también nosotros debemos de poner en nosotros, debemos de poner, esforzarnos a buscar por esa respuesta que nosotros queremos. Como dice el Señor en San Juan 8:31, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente nuestro Dios hay libertad. Mira, en el 34 dice, Jesús les respondió, en el 33, les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús les respondió y les dijo, dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así como Dios dio la libertad a estos dos endemoniados, a mí me dio la libertad y cambió mi vida. Yo te invito a que vengas a los pies del Señor y le entregues tu vida para que tú puedas conocer la verdad de la palabra del Señor y no seas dominado por los demonios y por todos estos que van a querer destruir tu matrimonio, van a querer destruir tu vida, van a querer quitarte la paz y que vivas en angustia. O sea, aquí lo que yo quería enseñarte el día de ahora, que así Satanás existe con una legión de demonios, y sabemos nosotros que nuestro Dios puede libertarnos de todo esclavismo, y puede nuestro Dios libertarnos de toda enfermedad, puede libertarnos a nosotros. Solamente que dejemos que nuestro Señor Jesús entre a la vida de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros debemos también acercarnos a nuestro libertador, porque nuestro Dios ha dado a su único Hijo para venir en rescate del mundo entero, porque no es su voluntad que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento, a una verdad, a una libertad, para que tú conozcas a tu Creador. Ven ahorita, yo te invito a que aceptes al Señor como tu Salvador, para que mi Señor rompa esas cadenas en las cuales Satanás te tiene a ti encadenado. Y si tú estás batallando con una enfermedad, con un vicio, con algo en tu vida, vamos a orar ahorita para que el Señor te liberte. Solamente tú habla con Dios, y cuando hablemos, ¿verdad? Y estemos orando, tú le pongas eso que te está quejando, háblale a tu Señor para que el Señor pueda darte a ti la libertad. Entonces cierra tus ojos, vamos a orar primeramente por salvación y luego por oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a darte gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tú nos hablas siempre la verdad, Padre. Nos dices todo tal como es, Padre Santo, Señor. Así, Señor, nos has enseñado el día de ahora, Señor, que Señor, todo
toda enfermedad, todo esclavismo, Señor, no proviene de ti, Señor, sino de nuestro adversario, nuestro principal enemigo, Señor. Pero sabemos que en ti hay libertad. Vengo a entregarte en mi vida pecaminosa, Señor, en el nombre de Jesús. Vengo a entregarte a ti, Señor, para que me des la libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Yo reconozco que tu Hijo vino a dar la vida por nosotros, a todo el mundo entero, y yo lo reconozco como mi Salvador. Entra a mí en mi vida. Yo te pido y te pongo mi vida en tus manos, que tú me quites de toda tentación y dame la libertad en en cualquier pecado que tú creas que yo tenga, Señor, en el nombre de Jesús. Hazme libre y te acepto como mi Salvador. Oh Dios Padre, reconozco a Jesús que murió en la cruz por mis pecados. Te doy gracias por poner tu mirada en mí. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén. Vamos a orar por enfermedad y por libertad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti, ante tu presencia, Padre, a darte la gloria, Padre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro libertador, aquel al cual puso su mirada en nosotros, Señor. Tú nos escogiste antes del vientre de nuestra madre, Señor. Gracias, Padre, por hallar gracia delante de ti, Señor. Señor, nos has dado la libertad inmerecida, Padre, porque nuestra vida pecaminosa, Señor, en la cual vivimos en los tiempos pasados, Padre Santo, Señor, sabemos en el nombre de Jesucristo, Padre, Señor, que usted, Señor, murió, Señor, Padre, dando, Señor, tu Hijo en aquella cruz murió, Señor, para darnos a nosotros la libertad en el nombre de Jesús, Padre. Así como dices tú en tu palabra, Padre Santo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, poner las manos sobre los enfermos, Padre. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, es quien nos ayuda aquí, Señor, Padre. Yo te clamo por aquel, Padre, que tiene algún hijo, algún padre, algún hermano, Señor, con algún vicio de alcoholismo, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te clamo por aquella persona, Padre Santo, Señor, por aquel que tiene algún vicio de drogas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, así como cruzaste el mar para ir en busca del Gadareno, Señor, pasaste esa tormenta con los discípulos, Padre, en aquel lugar donde tu Hijo, Señor, en la barca, solamente por un alma. Ahí nos demuestras, Padre Santo, que tanto haces por un alma, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te clamo por aquel enfermo. Yo te clamo por aquel que trae alguna enfermedad, Padre, algún espíritu, Señor, que traiga dentro de ellos. Libértalos, Padre Santo, de la lujuria. Libértalos, Padre, del adulterio, de la fornicación, Señor, de la mentira, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Yo te clamo, Padre Santo, a darle libertad a aquella alma. Dale, Señor, en el nombre de Jesús, para gloria tuya. Así como Jesús le dijo al Gadareno, ve por los pueblos, por tu familia, y ve cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. Cuenta, así, Señor, que cuenten, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Aquel que le hagas libre, Padre, aquel que traiga algún espíritu de enfermedad, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, libértalo para tu gloria, Padre Santo, que sabemos, Señor, que tú reprendes a los demonios en el nombre de Jesús, todo gobernador, todo principado, Padre Santo. Señor, tú nos has dado la autoridad, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Haz libre a aquella persona, haz libre a aquel siervo, haz libre a aquel que llora, Señor, queriendo dejar ese pecado, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Sabemos
que muchos están enfermos, Padre, porque Satanás ha venido a matar, a destruir los cuerpos, Padre, pero ante ti, Señor, se doblará toda rodilla y esos demonios en tu nombre, Padre Santo, Señor, se van fuera de los ojos, se van fuera de la cabeza, en el nombre de Jesús, se van fuera de la garganta, se van fuera de cualquier dolor, Padre, de las articulaciones, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, sana a los enfermos, liberta al cautivo, Padre Santo, para que cuenten las buenas nuevas, Padre Santo, Señor, y cuenten que tú Señor, los libertaste para gloria tuya, Señor, pero que sepan, Padre, que si un demonio es echado fuera, Señor, deben de llenarse, porque si no, 7 entran más peores, Padre Santo, Señor, y tú te glorificas en lo imposible, Padre, porque usted no cambia, Padre, y así como Satanás puso tentación en tu Hijo, Padre, tu Hijo venció, Padre Santo, así somos vencedores en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque nos has dado la autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te clamo, Padre, por aquel enfermo, aquel que trae dolor en sus hombros, Padre, aquel que trae dolor, Señor, en su pecho, Padre, aquel que trae dolor en su espalda, en sus pulmones, Padre, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de cáncer, en el nombre de Jesús, todo gobernador de cualquier enfermedad y nombre, en el nombre de Jesucristo, toda legión de demonios se va en el nombre de Jesucristo. Atamos todo gobernador y todo principado, toda potestad de las tinieblas, en el nombre de Jesucristo, y esa persona va a ser libre. Pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán en el nombre de Jesucristo. Tu diablo no tienes poder ni potestad. En el nombre de Jesucristo echamos todo fuera, demonio, en el cuerpo de aquel enfermo, en el cuerpo de aquel que está encadenado, todo vicio, todo lo que tenga en su corazón, toda tristeza, todo demonio de tristeza en el nombre de Jesucristo, todo demonio de rencor en el nombre de Jesús, te vas, diablo, de ese cuerpo, todo demonio de desánimo en el nombre de Jesucristo, te vas y no tienes poder ni potestad sobre los creyentes en el nombre de Jesucristo, porque la palabra del Señor dice que si somos verdaderamente libres, somos libres en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de enfermedad se va, todo dolor en el hígado en el nombre de Jesucristo. Todo demonio de cirrosis en el nombre de Jesucristo, todo hígado graso en el nombre de Jesús se va, todo diabetes en el nombre de Jesucristo se va, todo colesterol alto, todo colesterol agresivo, toda arteria tapada en el nombre de Jesucristo. Te vas, Satanás, que no tienes poder ni potestad sobre esa persona. Esta persona es liberta en el nombre de Jesucristo. Bajo la voluntad de nuestro Dios se hacen todas las cosas, porque Él es quien pelea por todos nosotros en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, ve y liberta al que está en cadenas, Padre Santo, para gloria tuya. Señor, ve y rescata a aquel endemoniado, Padre Santo, Señor, porque Padre, sabemos que toda enfermedad, Padre Santo, tiene un nombre. Señor, todo cáncer, todo COVID, en el nombre de Jesucristo. Toda cualquier enfermedad de virus, todo dolor, todo demonio oculto en el cuerpo de aquellas personas, en el nombre de Jesucristo, Padre, dales la libertad y sánalos para gloria tuya, Padre. Te damos las gracias, Padre Santo, en tus manos te pongo todas las almas, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres quien sana, tú eres quien liberta de todo vicio, de todo, Señor, Padre, de toda enfermedad, Padre,
que aunque la batalla durare 2, 3, 4 meses, 5 meses, la gloria es tuya, porque sabemos, como dice en Romanos 8:28, que todo es un buen propósito, Padre Santo, para los que estamos en tus caminos, Padre Santo, Señor, porque somos soldados de tu ejército, Padre. Señor, gracias te damos por las pruebas que nos pones, Padre. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que mandes ángeles que resguarden la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Y Señor, que tú la palabra que has plantado el día de ahora, Señor, Padre, que Satanás no venga a quitarla, como nos dijiste tú en la parábola del sembrador, Señor. Que lo que hayas hablado, Padre Santo, Señor, les hables, recordándose cada palabra, Padre, Señor, y que la alma que hayas salvado te la pongo en tus manos también, Señor. Yo te doy la gloria y yo te doy la victoria a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito sea tu nombre, Padre. Seas glorificado, Señor, sobre todo chico, todo grande, Padre, sobre joven, sobre todo siervo, sobre todo aquel, Señor, Padre, que tú has traído para gloria tuya, porque solamente seas tú glorificado, Padre. Yo solamente soy un vaso, solamente soy una voz que clama en el desierto, y en obediencia a ti, Padre Santo, traigo palabra tuya para que escuchen el evangelio verdadero, Padre, la palabra perfecta, la que no nos esconde nada, que es el reflejo perfecto que nos enseña el pecado que hay en nosotros, Padre. A ti te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, y seas glorificado siempre, Padre Santo. Señor, gracias, Señor, por todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén, amén. Demos gracias a nuestro Señor. Gracias a nuestro Dios. Gracias a nuestro Jesús, porque sin Él no pudiéramos estar aquí. Gracias al Espíritu Santo, porque Él es quien nos guía. Yo te invito a que cualquier situación que te encuentres, cualquier prueba, cualquier enfermedad, cualquiera, tráesela a los pies de mi Señor, que Él puede darte la libertad. Solo recuérdate, como dice la palabra del Señor, no tengamos temor a los que matan el cuerpo, más bien tengamos temor a nuestro Dios, que puede Él mandar nuestra alma al infierno, ¿verdad? Debemos de vivir en obediencia y recordarnos que para mi Dios todo es posible. Recuerda cuánto Dios te ha amado y amado al mundo, que ha dado a su único Hijo para que nosotros tengamos la libertad y para que nadie se pierda, sino para que tengamos todos vida eterna, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, porque nosotros, por nosotros mismos, nunca vamos a poder vencer un vicio, ninguna enfermedad. Nosotros necesitamos esa fuerza celestial que Dios nos la viene a ofrecer por medio de nuestro Señor Jesús. Yo te invito a que te apartes del mundo, resiste al que viene a traerte tentación. Recuérdate en nuestro Señor Jesús, que si nuestro Señor Jesús pudo vencer esa tentación, tú podrás vencer ese alcoholismo, esas drogas, eso que tú tienes que te ha estado tormentando, porque recuérdate que las mejores batallas nosotros la peleamos con nuestro Señor Jesús. A Satanás no puede tocarte, recuérdate, sin que sea la voluntad de nuestro Dios Padre, a lo menos que tengas una puerta abierta. Recuérdate que el pleito no es contra sangre ni carne, sino contra gobernadores, contra huéspedes, contra potestades de las tinieblas, Satanás y sus demonios. Y debemos de nosotros
tocar trompeta y decir, ¿por qué? Porque sabemos nosotros que el mundo está bajo el maligno y muchos cristianos están cayendo en la trampa del enemigo y muchos tienen temor contra el diablo cuando nuestro Dios nos ha dado el poder y la potestad de hollar serpientes y escorpiones. Nosotros que somos los hijos de Dios, nosotros tenemos el poder que Dios nos ha dado de vencer al enemigo, de vencer la tristeza, de vencer esos demonios que nos atormentan en la cabeza, porque ahí comienza la batalla. Yo te digo algo, no le des lugar al diablo, sino trae toda petición delante de tu Creador, que Él, cuando venga la tentación, nuestro Dios te dará la salida. La salida se llama nuestro Señor Jesús. Lee la Biblia, yo te invito, ora todos los días, resiste, apártate del mundo, que todo lo que hay en la tierra es perecedero. Lo único, preocúpate por tu salvación, preocúpate por tu vida, para que tú seas el puente que traigas el evangelio a tu casa, a tus hijos, para que tú puedas ayudarle a aquellos que todavía no conocen. Dios te ha traído para que tú le conozcas, para que sepas que el camino que estás llevando no es el correcto. Aquí nadie te está juzgando, nadie viene a juzgar a nadie, pero eso sí, Dios viene a ponernos la palabra de Dios como un espejo a nuestros pecados y a nuestras maldades, y debemos de saber que darle gracias a Dios, porque Dios es fiel, Él es verdadero, Él no nos va a esconder cosas, Él nos va a decir y nos está diciendo a nosotros que nos apartemos de todas estas cosas, porque sabemos en los tiempos que estamos viviendo, debemos de saber que nuestra vida la podemos perder en cualquier momento, y Satanás viene a robar, a matar y a destruir la vida del cristiano y del que no conoce de Dios. Y no debemos de ser títeres de Satanás, debemos nosotros de tener la autoridad, así como Jesús la tuvo, para decirle al diablo: quítate de aquí, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Debemos de saber que esa autoridad nosotros la tenemos para pelear por nuestras vidas, por nuestras tentaciones, y debemos de saber que la vida está colgando de un hilo. Yo te invito a que busques de Dios, a que no resistas, levántate si te has caído, no mires atrás, no dejes que el diablo te atormente en las fallas que tú le has tenido a nuestro Señor. Recuérdate que un abogado tenemos y se llama Jesucristo. Está a la diestra de nuestro Dios Padre, que si nosotros confesamos a nuestro Dios, Él nos confesará delante de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que el Señor está aquí y va a estar con nosotros en todas las peleas, tentaciones, enfermedades y todo lo que se venga. Lo importante es que entremos al cielo, y eso es lo importante. Y recuérdate que todas estas pruebas son que nos van a ayudar para purificarnos, porque sabemos nosotros que nos queda un largo camino que recorrer. Y sabemos nosotros que este cuerpo se resiste a la ley de Dios, mas sin en cambio se nos dio el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a echarle ganas, a ir, y debemos nosotros meditar cómo fue nuestra vida el año pasado. ¿Has avanzado? Si no has avanzado, preocúpate por mirar en qué área de tu vida te has estancado. Y recuérdate levantarte, y así como esos deportistas se esfuerzan por levantarse de madrugada e irse a recorrer no sé cuántos millas por hora, y recordar que llevar una dieta para cuando vengan las olimpiadas o el torneo puedan ganar un trofeo. Entonces nuestro trofeo está en los cielos, porque todo lo que está en la tierra
perecerá, pero recuérdate que nuestro Dios nos tiene una corona y nos dará la vida eterna junto con Él. Entonces nosotros nos ha hecho vencedores sobre todo demonio, sobre todo gobernador. Satanás no podrá contra nuestra vida. Podrá ponernos tentaciones y todo, pero nosotros tenemos una fuerza que viene de nuestro Dios, porque Él pelea por nuestras almas. Solo recuérdate clamar a Cristo en toda situación que tú te encuentres. Acércate a Dios, lee la Biblia y te espero, si Dios permite, para la próxima semana a la misma hora, a las 7 de Los Ángeles, California. Yo no sé en dónde te encuentres, pero te miro para la próxima semana, si Dios permite. Hola, Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano y hermana, por haber entrado al video. Yo te pido que te suscribas y que compartas este video para que pueda llegar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, y que puedas meterte a mi canal porque voy a estar subiendo videos. Dios te bendiga.